Bueno, vamos a partir entonces, primero conversando de lo que es un virus. Ustedes pueden ver en esta presentación que hablamos que esta es la estructura básica de un virus. Por lo tanto, es una estructura que es organizada, que está compuesta al centro por lo que llamamos el material genético, constituido por ácidos nucleicos, que pueden ser DNA o RNA, lo que se denomina la cápside, que es un conjunto de proteínas que protegen el material genético, y posteriormente tenemos lo que se conoce con el nombre de envoltura, en lo cual esto permite, es una membrana que permite aislar al virus y que en la superficie somos capaces de encontrar diferentes proteínas que les permiten a los virus interaccionar con nuestras células. Los virus son distintas formas, como ustedes pueden apreciar. Algunos tienen esta forma como de un módulo que aterriza en la luna, otros como una esfera, otros como que tienen una corona. Y lo que sabemos que son organismos sumamente pequeños. Si lo colocamos en dimensión, esto es el ser humano, esto estamos viendo aproximadamente 1 metro. Si observamos con nuestros ojos un huevo, estamos hablando de esta magnitud, y a simple vista somos capaces de reconocer pequeños elementos. Sin embargo, si queremos observar alguna de las células de nuestro organismo, una célula vegetal, una bacteria o un organelo dentro de estas células, tenemos que recurrir al uso de la microscopía, en este caso que llamamos microscopía de luz. Y justo en el límite donde está la microscopía de luz, un poquito más abajo, encontramos a los virus, que aproximadamente miden alrededor de 100 nanómetros, que es muy pequeño y que para poder visualizarlo requerimos utilizar un microscopio muchísimo más potente, conocido como microscopio electrónico. Pero hay una pregunta fundamental que tenemos que hacer: si acaso efectivamente los virus son seres vivos, puesto que es un tema de abierta polémica incluso en la actualidad. Y para tratar un poco de ilustrar esto, vamos a recurrir a la historia. Esta es la Ilíada de Homero. Esta es una epopeya griega que muchas veces hemos escuchado, incluso hemos visto películas relacionadas con algunos héroes como Aquiles, Héctor, y la historia trata de este príncipe de París, de Troya, que secuestró a Helena de Grecia, que en ese entonces, según la novela, era la mujer más bella del mundo, y Melenao, de Esparta, su marido, convocó a los griegos para emprender una guerra contra los troyanos. Y esto me permite hablar de Troya. Troya, esta ciudad que, fíjense que lo que relata la historia, que era una ciudad amurallada, en lo cual estaba el palacio, las casas, y que les permitía a esta ciudad ser bastante autosustentable. Y aquí viene la comparación de Troya con imaginarnos que Troya corresponde al equivalente de nuestras células que habitan en nuestro organismo. Por lo tanto, a similitud de lo que tiene Troya, la célula tiene una pared, lo que llamamos membrana. Al interior de estas células, a similitud de lo que recién hablábamos de Troya, somos capaces que existe esta autoindependencia, ¿no es cierto? Hay mecanismos que gobiernan cómo funciona la célula, y podemos imaginarnos que al interior de Troya o al interior de nuestra célula fluye alimento, energía, información, producto de desecho, y que permite este autosustentar. Por lo tanto, a similitud de esa ciudad, nuestras células vivas tienen ciertas pautas que les permiten diferenciarse de los seres no vivos. Lo primero, podemos percibir y responder a estímulos. Tenemos que alimentarnos, mover, crecer, obtener energía, eliminar nuestros desechos y, algo muy importante, reproducirnos. En cambio, por lo tanto, los virus tienen una tremenda limitación,
puesto que ellos, a diferencia de nuestras células vivas, requieren para poder cumplir su ciclo de existencia encontrar a un huésped, del cual poder valerse y poder reproducirse y poder multiplicarse en el tiempo. Por lo tanto, los virus, y de nuevo volvemos a Troya, son como el caballo de madera, puesto que tratan de engañar, ¿no es cierto?, a la célula, porque obviamente los troyanos, cuando se ven expuestos a una amenaza, obviamente cierran las puertas, y los virus tratan todo lo contrario de cómo hacerse del control de nuestras células. Y para eso siguen una estrategia semejante, engañan a la célula, de alguna manera la confunden, hacen que abramos nuestras puertas para que ellos tomen control. Y cuando toman control podemos encontrar que existe una vinculación con varias enfermedades. Por ejemplo, este virus es el virus del SIDA, este es el virus de la hepatitis B, este es el virus ébola, esto es el adenovirus del resfrío, el virus de la influenza, y acá tenemos otro que es el rotavirus, que es un virus que causa frecuentemente diarreas. Pero de lo que vamos a hablar a continuación en relación a un virus es de esta enfermedad que denominamos que se llama COVID-19, y son las siglas que salen marcadas en rojo, viene de Coronavirus Disease 2019, y es una enfermedad que se comenzó a describir probablemente las últimas semanas de diciembre del 2019 en esta ciudad Wuhan, en China, y en enero, las primeras semanas del 2020, investigadores chinos fueron capaces de aislar un virus que se conoció con el nombre, la sigla SARS-CoV-2, que viene del inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, y viene la S, viene de severo, A de agudo, R respiratorio, S de síndrome, la CO viene de corona y la V de virus, y 2, porque este es el segundo virus que habíamos descubierto. Previamente habíamos descubierto el coronavirus 1 y lo que se conoce también como el coronavirus tipo MET. Entonces, lo primero, el virus es el SARS coronavirus 2 y la patología es el COVID-19. Esta es la estructura del SARS-CoV-2. Como ustedes pueden ver, esta es una hermosa figura donde nos muestra cómo en el interior de la célula se encuentra el genoma, que en este caso particular es un RNA. Aquí encontramos una serie de proteínas que son capaces de proteger a este RNA. Encontramos esta envoltura, esto es lo que llamamos la envoltura viral, y sobre la superficie encontramos una serie de proteínas que tienen diferentes nombres, pero en particular quiero que prestemos atención a esta proteína que se conoce con el nombre en inglés de Spike, porque esta es una proteína que va a cumplir un rol fundamental para reconocer células en nuestro organismo y permitir de esa manera engañar a nuestras células y el virus entrar al interior de ellas. Bueno, ¿qué sabemos de este SARS coronavirus? Primero, es muy parecido a un primo, que es el SARS coronavirus 1. Cuando uno compara su genoma, tiene 80% de parecido, pero sorprendentemente más es parecido al coronavirus que se ha aislado de los murciélagos o de un animal en China conocido con el nombre de pangolín. Y como ustedes pueden ver, hacia la derecha tiene mucho menos parecido, solamente 50% de parecido al virus común del resfrío. Hoy día sabemos desde que el virus entra en contacto con la célula, demora 10 minutos en entrar,
Y una vez que ha entrado, el virus demora en replicarse y generar nuevos virus aproximadamente en 10 horas. Ahora, cuando comparamos este virus con respecto a otros virus conocidos y los comparamos respecto a la capacidad que tienen de matar o mortalidad o de su transmisibilidad, podemos ver este gráfico que hasta en la parte, el eje X, hablamos de la capacidad de contagiar. Los que menos contagian están más cerca del 0, los que más contagian acá cerca del 15. Y en el otro eje nos muestra la letalidad o la mortalidad, perdón, que los que menos matan están más cerca del 0 y aquellos virus más peligrosos o más mortales se encuentran más cerca del 100. Por lo tanto, acá tenemos al resfrío común, tiene un nivel de contagio, pero no es un virus que mate. Y eso es lo que permite inmediatamente diferenciarlo, por ejemplo, de la gripe, que es causada por un virus distinto. Aquí tenemos la gripe que tenemos todos los años, la porcina, la española, en que ellos se caracterizaron porque no eran tan contagiosos, pero producían muchísimo mayor mortalidad. Acá está el primer SARS, pero acá tenemos ubicado hasta el momento uno de los virus más mortales, que es el virus de ébola, que se descubrió inicialmente o se descubrió fundamentalmente en África. Hacia el otro lado tenemos virus que no matan mucho. Por ejemplo, tenemos el virus del sarampión y el coronavirus lo encontramos en este cuadrante, por ejemplo. Por lo tanto, no es un virus que mata mucho, pero es un virus que tiene una cierta nivel de contagio intermedio entre que el sarampión y un resfrío común. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Que efectivamente inicialmente se describió aquí en esta ciudad que es Wuhan, que está al centro de China, y como ustedes pueden ver, se ha expandido a lo largo prácticamente de todos los continentes, y que sabemos que este es un virus que, como todos los virus, mutan, pero en comparación a otros, tiene una baja tasa de mutación. Hasta mayo del 2020 ha acumulado cerca de 7.300 mutaciones, y lo que sabemos es que estos cambios en sus genes no han producido modificaciones importantes y el virus se parece mucho al original, y acá se ilustra en esta parte de la diapositiva aquellos cambios o mutaciones que ha experimentado el virus. Estas mutaciones sí nos sirven para saber desde que partió en China cómo ha ido cambiando. Recuérdense que lo primero que nos enteramos que países cercanos a China se infectaron, posteriormente saltó a Europa, particularmente en Italia, pero fíjense que en Italia el virus hizo algunas mutaciones y por eso se representan de color entre verde y amarillo, y cuando llegó a Norteamérica el virus también se modificó y por esto lo representa el color rojo. Y particularmente en Chile también tenemos algunas variaciones, y hoy sabemos que este virus llegó al menos probablemente de dos orígenes distintos, desde el Asia, como se muestra acá, y también importado desde Europa. Bueno, ¿qué sabemos? Que es un virus que es contagioso. Hasta hoy día llevamos cerca de 7 millones de personas a lo largo del mundo infectados. Y aquí lo que se muestra desde que partió la infección hasta la fecha, cómo la capacidad que ha tenido de la evolución de casos los distintos continentes. En amarillo se muestra Europa, en gris se muestra Asia, y ustedes pueden ver América ha ido teniendo una importancia enorme, tanto Estados Unidos como también recientemente América del Sur, Brasil, Colombia, Perú, Chile, entre ellos. ¿Qué sabemos? Que este es un virus que también mata. Nuevamente se muestra un gráfico análogo al anterior, pero en vez de hablar de casos, hablamos de muerte. Y nuevamente
puede observarse que inicialmente causó mucha muerte en Europa, ha ido reduciéndose, pero a lo largo que ha ido transcurriendo el tiempo, tanto el continente americano ha ido este virus ocasionando muchas muertes. Cuando analizamos cualquier población, y este es un estudio que se realizó en Inglaterra, nos podemos hacer la pregunta a qué grupos etarios de una población este virus ataca preferentemente y hacernos la pregunta si acaso lo hace igual en las mujeres o los hombres, y la pregunta a cada uno de estos grupos etarios y estos géneros, cómo lo ataca, si acaso es igual o diferente. Bueno, lo primero que se observa es como una especie de pirámide invertida en que en general podemos ver que la gente muy joven prácticamente se infecta poco y se desinfecta, tiene un curso relativamente suave de la enfermedad. Lo que llama la atención que fundamentalmente el grueso de las personas que se infectan son adultos mayores, muchos de los que están trabajando, pero y ustedes pueden ver, a la derecha se muestran las mujeres, a la izquierda los hombres. Ustedes pueden ver que dentro se puede observar que mayormente un porcentaje, 60%, se estima que son hombres, cerca de 40% mujeres. Y lo que se muestra en este color al centro es la mortalidad. Se observa que los grupos donde produce mayor mortalidad son las personas de más edad. Los grupos de riesgo van desde los 60 años hacia arriba y lo que llama la atención que produce más muerte en hombres que en mujeres. Bueno, ¿cómo ingresa este virus a nuestras células? De esta manera, el virus, cuando se pone en contacto con ciertas células ubicadas en la mucosa respiratoria alta inicialmente, en los pulmones, dentro de la parte más profunda de nuestros pulmones o nuestro intestino, la superficie del virus, una de estas proteínas que se llama Spike, interacciona con lo que llamamos un receptor. Cuando interacciona, el virus es como el caballo de Troya, la célula se equivoca, abre estas puertas y permite que el virus entre y de alguna manera secuestre a esta célula y tomar control de ella. Por lo tanto, vamos a hablar del concepto llave-cerradura. El virus tiene la llave en la proteína Spike y la cerradura es este receptor que se encuentra en la superficie de nuestra célula, y este receptor se conoce con el nombre de enzima convertidora de tipo 2, que nuevamente viene de este nombre en inglés de Angiotensin Converting Enzyme 2. Y primero tenemos que decir que la AC2 es un elemento, una enzima, una proteína que funciona normalmente en nuestro organismo y gracias a ello somos capaces de controlar nuestro sistema cardiovascular. Pero tiene una segunda función que es el receptor para este coronavirus. Bueno, ¿qué evidencias hay? Primero llama la atención que este virus en forma natural infecta a los monos y al humano. Normalmente también aparentemente hace ciertos felinos, puede ser desde gatos, leones u otras especies felinas, pero llama la atención que no infecta en forma natural a los ratones. Y esto se debe porque el ratón también tiene la AC2, pero es una AC2 ligeramente distinta al humano. Y para artificialmente poder infectar al ratón y que desarrolle una enfermedad equivalente al humano que es de tipo pulmonar, nosotros tenemos que introducir el gen que codifica para la versión humana de la AC2. Y aquí se muestra lo que se publicó hace comienzos de mayo del 2020, que cuando efectivamente nosotros a un ratón normal introducimos la AC2 humana, el ratón es capaz de hacer un cuadro análogo al que hacemos nosotros, y como ustedes pueden ver, la infección parte primariamente por el pulmón y tiene un cuadro análogo al que hace el humano.
Pero también nos hemos hecho la pregunta, ¿dónde se encuentran estos receptores? Se encuentran en muchas partes del organismo, se encuentran en nuestro corazón, en nuestros vasos sanguíneos, en el riñón. Pero para entender de cómo nos infectamos, esto se solucionó puesto que se descubrió que en la parte superior de nuestras vías respiratorias, en las fosas nasales, tenemos abundante presencia de estos receptores AC2. También tenemos en la parte más profunda del pulmón, en unas células que se conocen con el nombre de neumocitos, pero también los tenemos en nuestro intestino. Ahora, ¿qué es lo que hemos observado? Que donde en la región nasal también existen diferencias a lo largo de los grupos etarios. Podemos observar que todas aquellas personas que son menores de 10 años tienen un nivel o cantidad de estos receptores en las fosas nasales que es muchísimo menor comparativamente que en este grupo entre los 10 y 17 años, entre los 18 y 24 o personas mayores de 25 años. Por lo tanto, la conclusión parece ser que los niños, la forma que se infectan menos es porque tendrían menos receptores ubicados en las fosas nasales. Y esto cuadra muy bien cuando se ha estudiado cuánta cantidad de virus tenemos precisamente en nuestras fosas nasales, esta parte superior. Y nuevamente hacemos este estudio a lo largo de los grupos etarios y efectivamente somos capaces de detectar mucho menos virus entre aproximadamente menores de los 20 años y después la carga viral es altísima, salvo en las personas ya superiores a los 90 o 100 o cerca de los 100 años. Por lo tanto, la llave que permite abrir esta puerta es Spike. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos al coronavirus, está exponiendo Spike, que tiene como una especie de tentáculos, con los cuales interacciona con el receptor AC2 que se encuentra en la fosa nasal o la célula pulmonar, y de esta manera el virus comienza su viaje al interior de la célula, pero requiere un ayudante que se conoce con el nombre, este nombre que no es en chino, sino que es una sigla TMPRSS2, que es una verdadera como tijera que permite a esta proteína Spike cortarla, y cuando se corta permite que de esa manera el virus completamente ingrese al interior de la célula, la infecte y el virus comience a tomar control de esta célula con objetivo fundamentalmente de replicarse, formar lo que llamamos las proteínas virales, formar el DNA viral, empaquetar nuevas unidades de virus y de que de esta manera vuelvan a reproducirse nuevas unidades. Bueno, ¿cómo actúa el SARS-CoV-2? Lo que sabemos, esto representa desde que poco menos de infectarnos, aquí tenemos, se muestra en obturado lo que se llama el inicio de los síntomas. Sabemos que aproximadamente se habla 2, 3 días, unos pocos días más, el virus es capaz de interaccionar con las fosas nasales, ir avanzando paulatinamente hacia el árbol respiratorio y posteriormente el virus comienza a desaparecer del árbol respiratorio aproximadamente cerca de los 7 o 9 días. Y esta desaparición se debe porque nuestro cuerpo empieza a responder, empieza una batalla contra el virus porque nuestro sistema inmune se activa. Sin embargo, hoy día sabemos que podemos seguir detectando virus posteriormente o fragmentos del virus. Y una cosa es detectar posteriormente fragmentos del virus y otra cosa es saber si tenemos virus infectivo. Bueno, de esta manera el virus es el mecanismo de entrada, produce un cuadro respiratorio grave, en algunas personas es leve, desde aumento de la temperatura, dificultad para respirar, dolor corporal, pero sabemos que en algunas personas, aproximadamente el 20%, el virus hace otros efectos, por ejemplo, conduce a la pérdida del olfato, del gusto, es capaz de desarrollar una enfermedad grave pulmonar, es capaz de
afectar el funcionamiento de los riñones, hay personas que tienen que dializarse, afecta el intestino, afecta a nuestro sistema inmune, a nuestro corazón, y por lo tanto eso es lo que llamamos que produce un daño multiorgánico generalizado. Y esto se ve porque en algunas personas nosotros somos capaces de despertar nuestro sistema defensivo, producimos lo que se llaman anticuerpos. Desde que nos infectamos, existe un anticuerpo que se llama la IgM, que prácticamente al término de la primera semana comienza a producirse, pero los anticuerpos que realmente son los que liquidan y protectores son los llamados IgG, que comienza su producción después de las 2 semanas y alcanza el máximo aproximadamente después de las 4 o 5 semanas. Por lo tanto, acá vemos que las personas que se enferman y que hacen este cuadro moderado es porque el sistema inmune funcionó, pero aquellas personas que hacen los cuadros graves, es lo que llamamos severos o críticos, son aquellos en que el sistema inmune se despertó, pero que después de un tiempo no se apaga y permanece completamente encendido. Y aquí podemos tener una comparación que en aquellas personas que se encendió nuestro sistema inmune, controló el virus, tenemos una respuesta protectora, porque nuestro sistema inmune logra controlar el virus, liquidarlo, nuestros pulmones funcionan. Pero cuando nuestro sistema inmune se sobreactiva y crea lo que llamamos una respuesta hiperinflamatoria, se crea un concepto que los médicos hablan de las tormentas de citoquina, porque estas células del sistema inmune comienzan a emitir mensajes que empiezan a comunicarse entre ellos y se produce una respuesta exacerbada. Bueno, ¿cuáles son los dos mecanismos fundamentales de daño? El que recién les conversaba, esta respuesta inflamatoria exacerbada, pero lo otro que el virus cuando entra en las células a través del receptor, este receptor se destruye. Y cuando se destruye, se produce un desequilibrio en el funcionamiento de nuestras células. Bueno, una pregunta que frecuentemente hoy día todos nos hacemos: ¿cuánto va a durar? No lo sabemos porque esto depende precisamente del grado de inmunidad que adquiramos. Sabemos que hoy día las personas la gran mayoría de las personas que se enferman son capaces de controlar al virus y crear anticuerpos protectores, pero lo que no sabemos en esas personas, cuánto tiempo van a durar estos anticuerpos protectores. Podría ser 1, 2 años, 3 años o para toda la vida. Hoy día no podemos responder esa consulta, pero lo que sí sabemos que cuando de 100 personas, 60 se enferman, hablamos del 60% de una población, al virus se le dificulta infectar al 40% restante, y es lo que hablamos de la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, pero para alcanzarlo se necesita que alcance al 60%. Aquí ustedes pueden ver distintas ciudades en el mundo: Nueva York, Londres, Madrid, Barcelona, Estocolmo, Wuhan, en donde los países que han alcanzado mayor inmunidad no alcanzan al 20%. Y esto plantea la enorme pregunta de cuándo vamos a alcanzar ese 60%. Por lo tanto, los escenarios fueron que, bueno, nos infectamos, pero la segunda es cuántas nuevas oleadas vamos a tener que experimentar. Van a ser como todas pequeñitas, vamos a tener una pequeña o vamos a tener una grande. Eso hoy día no lo podemos saber. ¿Y cuál es la forma que tenemos de enfrentar esto? Te podemos hablar de prevención y tratamiento. Y para la prevención, aquí tenemos las medidas que van las menos eficaces a las más eficaces. La más eficaz es la distancia física, por eso estamos haciendo teletrabajo. Tenemos que reducir el número de personas, por ejemplo, que trabajen en una empresa, en una sala de clase, en un hospital, en cualquier sitio físico, en un supermercado. Tenemos que crear barreras físicas. Hoy día cuando vamos al supermercado vemos que los cajeros están protegidos con una pantalla de acrílico, esa es la idea. Tratamos de reducir el contacto, tratamos de que no intercambiar cosas. Y otra cosa, para protegernos tanto nosotros como los demás, se nos
obliga a usar mascarilla. Bueno, ¿cómo se contagia y cómo hemos descubierto esto? A través de varios ejemplos. Esto es un edificio de departamentos que es en Seúl, en Corea, en lo cual se descubrió que en un piso, en el piso 14, trabajaba lo que se llama un call center, en que atendía muchas llamadas, había mucha gente trabajando, por lo tanto uno podía observar que había una gran densidad. Y aquí llegó inicialmente una persona que fue capaz de contagiar a todos los que trabajaban en esa mesa. Pero lo que llamó poderosamente la atención, que dentro de ese piso había un sector que todas las personas terminaron contagiadas, pero no fue todo el piso. Fíjense que este era el piso de la planta 11, fue solamente como un ala de este piso, puesto que personas que estaban más alejadas fue muy esporádico. Prácticamente no se encontraron otras personas en los pisos, solamente algunos casos esporádicos en el 9-10, pero no del 11 hacia arriba ni hacia abajo. Esto indica que probablemente los ascensores no fueron la causa, pero cuando se estudió, se llegó a la conclusión que la densidad, la gente trabajaba mucho tiempo en forma prolongada y en un espacio cerrado. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitarlo? Primero, separarnos físicamente, es lo que hablamos, ojalá cerca de 2 metros, como ustedes pueden ver aquí en diagonal, tratar de evitar de traspasarnos elementos físicos entre nosotros, tener, por ejemplo, la ventilación natural que evite la recirculación, ojalá tener personas trabajando en horarios en la casa, teletrabajo, horario flexible, evitar que nos juntemos a comer o a tomar café. Bueno, y prevención es lo único que podemos hacer, porque la otra tarea que estamos empeñados es desarrollar una vacuna. Aquí nuevamente tenemos la estructura del virus. ¿Y a qué apuntan las vacunas? Es a neutralizar o impedir que precisamente bloquear esta proteína, la llave que es Spike, mediante la generación de anticuerpos. Por lo tanto, en realidad este anticuerpo es como una barrera física que te interpone entre la llave y la cerradura. Y de esa manera se impide el ingreso del virus a nuestro cuerpo. En el desarrollo de una vacuna encontramos fases. Primero hacemos lo que se llama los estudios preclínicos, suministramos la vacuna que supuestamente estamos desarrollando a ratones y monos, vemos si genera una respuesta inmune. Luego vamos al ensayo fase 1, que es de seguridad. Tomamos un pequeño grupo de voluntarios para evaluar si acaso es seguro, la forma que dosificamos y si efectivamente ocurre lo mismo que ocurre que si nos infectáramos, que se estimula nuestro sistema inmune. La fase 2 es de expansión, se prueban cientos de personas, se hacen distintos grupos etarios, niños, adultos, y se investiga si la vacuna es efectiva para pasar posteriormente la fase 3 de eficacia, en que ya hablamos de miles, y aquí se hacen pruebas de comparación y se determina al final del día si la vacuna protege o no contra el coronavirus. Y la última fase es de la aprobación, en que en cada país las agencias reguladoras, los ministerios de salud revisan los resultados y deciden aprobar o rechazar. Bueno, tenemos hoy día más de 40 tipos de vacunas que se están ensayando en distintas partes del mundo. Esta es una información que ayer el New York Times, es un periódico en Estados Unidos, en Nueva York, que reportaba cómo el estatus inicial. Tenemos 125 actualmente ensayos en animales, 7 que están en la fase 1, 7 en la fase 2 y una sola que ya tenemos en la fase que estamos llamando de la fase 3 o de esta escala, y todavía no hay ninguna, obviamente, aprobada. Bueno, ¿qué podemos hacer mientras no tengamos vacuna? ¿Cómo tratar a las personas que están graves? Se están haciendo distintos enfoques. Uno es cuando tenemos un paciente que se recupere y sabemos que su sistema inmune respondió. Y si dentro de una población tenemos aquellos que se infectan y aquellos que se recuperaron, que son los verdes, podemos solicitarle a estos 4 verdes que donen sangre
aislar una parte de la sangre que contiene estos anticuerpos neutralizantes y suministrarlo a una persona eventualmente que está sana para prevenirlo, pero hoy en día lo que hacemos a aquellas personas que están súper graves es tratar de suministrarle estos anticuerpos protectores y los datos que se muestran en distintas partes del mundo que esto efectivamente está funcionando. Lo segundo que tenemos es el tratamiento de medicamentos, son muy pocos. Escuchamos en la prensa que hay mucho ensayo, se está tratando distintos medicamentos y uno de ellos es el más promisorio, se conoce con el nombre de Remdesivir. Esto originalmente se trató de un medicamento que se desarrolló para este ébola, virus tan letal, pero que lamentablemente fracasó, pero que dado que estaba guardado, se despertó y hoy en día hemos descubierto que es el único medicamento actualmente más efectivo, porque cómo actúa cuando el virus entra a la célula, trata de tomar control de la célula, secuestrarla. El virus, algo muy importante que hacer, tiene que generar nuevo material genético RNA. Y para eso se ayuda de una proteína que se conoce con el nombre de una polimerasa. Y lo que hace el Remdesivir es que bloquea donde puede esta enzima funcionar y de esta manera impedimos que el virus genere nuevo material genético. Y los ensayos que hemos observado en pacientes es que no evitamos que se enferme, pero cuando aquellas personas que están graves, podemos al menos tratar de recuperarla 4 días antes. Hasta la fecha, lo único que podemos hacer es prevenir y por eso viene aparte de estas recomendaciones, lo otro es mantenernos físicamente aislados y ese es el sentido que tienen hoy en día las cuarentenas. Bueno, muchas gracias y encantado de contestar preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta, la voy a leer, dice, pregunta 1, ¿se conoce qué tan riesgoso es este virus para personas que tienen lupus o enfermedades similares? La respuesta sí, son peligrosos, porque estas personas que tienen estas enfermedades autoinmunes normalmente toman medicamentos en los cuales se suprime la respuesta inmune. Y por supuesto que nosotros para defendernos del virus tenemos que activar nuestra respuesta inmune y por eso estas personas son considerados grupos de riesgo y que tenemos que tratar que bajo ningún motivo estén expuestas en contacto. Y la recomendación para ellos es que el aislamiento es estrictamente obligatorio. La segunda dice, ¿de qué depende que el sistema inmune esté más preparado para unas u otros? No lo sabemos hoy en día, sabemos que responden y esto ocurre con cualquier cosa, no todas las personas responden iguales. Por ejemplo, sabemos que normalmente las personas más de edad responden, su sistema inmune se vuelve más flojo, las personas jóvenes son las que responden más y esto nos damos cuenta cuando nos vacunamos. Cuando nos vacunamos se logra un éxito mayor, una mayor respuesta inmune en las personas más jóvenes que las más de edad. Sabemos que también parece ser que el sistema inmune de las mujeres es superior al de los hombres, responden más. Y hay algo interesante que se ha descubierto recientemente que falta todavía comprobar, que 3 estudios independientes han demostrado que probablemente podría existir una asociación con ciertos grupos sanguíneos. Recuerden que tenemos grupos 0, A, B. Algunos estudios han sugerido que las personas que tienen grupo sanguíneo A serían más riesgosas que las B y más riesgosas que las 0. El grupo 0 es el más frecuente en todas las poblaciones. Pregunta 3. ¿Se sabe cuál es el tiempo para realizar el test, ya sea PCR o rápido? Bueno, ha existido mucha polémica de esto. Primero, lo más importante que efectivamente existe una etapa donde nosotros podemos comenzar a detectar. El PCR
Depende de dónde tomemos la muestra. Hoy día hay dos tipos de muestras. La podemos tomar desde las fases nasales o la podemos tomar mediante la saliva. Sabemos que hoy en día las glándulas salivales es una fuente también de contagio y el virus se aloja primariamente más en las glándulas salivales que en las fosas nasales. Y cuando uno compara qué muestra toma, da la impresión, y existen algunos estudios, y por eso hoy día la recomendación que la muestra de saliva sería una muestra más óptima para tomar tempranamente y también extendería una ventana superior. Y lo otro que tiene de ventajoso es que la persona misma se toma la muestra y nos pone a otro a tomarla. Una cosa es saber cuándo podemos detectar. El PCR lo que detecta es el RNA del virus, el material genético, pero la pregunta que tenemos que hacernos es si acaso este material genético se encuentra dentro de un virus que está completo y está infectivo o se encuentra en trozos destruidos del virus. Por eso lo importante es asociar la sintomatología clínica con el PCR y no solamente el PCR solo. Lo más importante hoy en día es la sintomatología y por eso han habido un cambio de criterio que hoy en día ha dado que tampoco hay otros virus circulantes. Cualquier persona que tiene ciertas manifestaciones respiratorias, temperatura, pérdida del olfato, del sabor, temperatura y un cuadro, en estricto rigor, el PCR no es necesario para decir que tiene coronavirus. Tiene que reunir varias de estas características clínicas. Bueno, aquí la otra pregunta, ¿cuánto tiempo los asintomáticos? Existen personas asintomáticas efectivamente que pueden infectar a otras personas, pero parece ser que la cantidad de virus que tienen en las fosas nasales va variando. Obviamente parece ser que la capacidad infectiva mayor es cuando las personas que tienen síntomas, pero existen individuos que efectivamente son los que llamamos super contagiadores, que serían personas que no manifiestan síntomas y que podrían contagiar. Aparentemente dentro de una población no son tanto estos super contagiadores, pero obviamente tenemos que aislarlo y ese es el objetivo hoy en día de identificar. Y a esas personas sí que el PCR no sirve, porque precisamente no manifiestan síntomas, tenemos que identificarla, aislarla, separarla del resto hasta que dejen de generar nuevos virus. A ver, déjenme ver más preguntas que me están haciendo acá. Bueno, aquí hay otro fármaco que se llama la ivermectina. Este es un fármaco que es un antiparasitario, se ha propuesto como una opción de tratamiento. Existe un lugar que permite uno estudiar todos los ensayos que se están haciendo. Particularmente en el mundo hay registrados cerca de 4 o 5 ensayos que se están haciendo seriamente. Están todos en una etapa inicial de recién partiendo. En Chile no hay un ensayo oficialmente registrado que se esté probando y que uno pueda decir que se está haciendo científicamente con seriedad, en lo cual uno toma grupo de personas, hace un grupo control. Solamente me he enterado, igual que ustedes, a través de la prensa, que hay algunos médicos que están haciéndolo, pero no es algo que esté registrado oficialmente. ¿Se sabe cuánto de los casos de coronavirus puede provenir cardiovasculares sin problemas previos? Normalmente lo que sabemos que es raro eso hoy en día. Existen casos documentados extraños, pero honestamente la mayor parte de las personas que tienen los problemas cardíacos, el virus los afecta, son aquellos que tienen una enfermedad de base. Son aquellas personas hoy en día que reconocemos que son obesos, son personas hipertensas maltratadas o personas, como hablábamos, que tienen otra enfermedad, como por ejemplo recién hablábamos, que tienen una inmunosupresión o sistema inmune alterado o personas que tienen cáncer. Ese tipo de personas son esencialmente.
Dice, se tiene específico sobre la evolución de los asmáticos. No hay algo específico, pero obviamente personas que tienen problemas respiratorios son personas que obviamente también se consideran de riesgo, porque cualquier problema es mucho más agudo que en una persona normal y son personas que tienen que necesariamente ultra cuidarse. Una persona asintomática puede contratar a otra persona que está saliendo, bueno, de cuarentena. Bueno, una persona que, no sé si la persona que está saliendo de cuarentena era porque estaba enferma o no, pero me voy a imaginar que se enfermó. Si esa persona se recuperó, no tiene síntomas clínicos, esa persona queda inmune, por lo que hemos sabido hasta la fecha. Por lo tanto, a pesar que esté presente con una persona asintomática que pueda estar contagiando, ella no se va a recontagiar. O sea, una persona que se enfermó, hoy en día no existe caso serio documentado que se haya recontagiado. Y esto fue una polémica inicial, pero que hoy en día ya parece ser más claro que no fue hecho rigurosamente y da la impresión, no hay ningún caso documentado que una persona que tuvo coronavirus lo vuelva a tener inmediatamente. Ahora, por lo menos, no sabemos si lo pudiese tener en 2, 3 años o 10 años más. Eso no lo podemos responder. Bueno, ¿qué pregunta dice acá esto respecto a la coagulación? Efectivamente, hay un grupo de personas que se les producen problemas de coagulación. Esto tiene que aparentemente ver con nuestro sistema cardiovascular porque esta enzima convertidora, la AC2, se encuentra presente en la pared de los vasos, en lo que se llaman las células endoteliales, y parece ser que el virus, cuando altera el funcionamiento de esta enzima, hace que en algunas personas en particular en un 25% de ellas pueden hacer formación de coágulos que pueden ser a veces diseminados, puede ser en el pulmón, puede ser en una pierna, puede ser dentro del corazón, pero por eso una proporción importante de personas que están en riesgo hoy día se les administra cuando están hospitalizados anticoagulantes. Existen distintos tipos de anticoagulantes, pero unos son los derivados de bajo peso molecular de la heparina, que se administran, pero si hay un problema rápidamente se puede modificar porque se puede suministrar vitamina K y si inactiva. Pero efectivamente, hoy en día, personas que tienen problemas de coagulación o que están experimentando un riesgo, este es un problema que se controla mediante anticoagulantes. Dice, ¿qué evidencia si hay alguna secuela neurológica? No, hasta la fecha se ha documentado, y eso tampoco tenemos tanta historia, llevamos desde que apareció el virus hasta, digamos, prácticamente 6 meses. Se ha descrito que algunas personas podrían demorarse muchísimo más, podría ser producto de esta exacerbación del sistema inmune, pero todavía tenemos muy poca historia para poder decir si acaso esta va a ser una secuela transitoria o permanente. El virus que de la pregunta 11, el virus que ocupa el mismo receptor ECA, tiene la misma, es exactamente el mismo, o sea, el AC2 o ECA2 es exactamente el mismo, o sea, es una proteína normal que la tenemos todos nosotros, pero que el virus la utiliza en su beneficio y precisamente en nuestro sistema cardiovascular, de nuestro corazón y vasos sanguíneos tenemos esta ECA2, pero el precio que tiene que el virus altera esa ECA2 y por eso se produce cambio en nuestra presión arterial, eventualmente en personas que hacen el cuadro grave. ¿En qué pie queda la utilización de la hidroxicloroquina? Esto ha sido como una verdadera comedia o como una verdadera montaña rusa. Inicialmente nos dijeron que era bueno, después nos dijeron que era malo, volvió que era malo, que era bueno, que era malo. Pero si hoy día empezamos a acumular evidencia,
probablemente nos indica mayoritariamente que la cloroquina no es un medicamento que sea beneficioso e incluso produce daño, es capaz de producir problemas de arritmia, alteración de nuestro ritmo cardíaco, y es considerado de hecho peligroso y nunca podemos tomarlo sin la administración de un médico. Y de hecho los médicos hoy en día no están suministrando aquí, al menos en Chile, hidroxicloroquina. La pregunta número 13, ¿las personas que padecieron COVID deben hacerse un chequeo? Bueno, idealmente deberían hacerlo, pero hoy en día lamentablemente, primero hay cuarentena, no podemos salir. Segundo, los hospitales están inundados de camas COVID. Prácticamente hoy en día no tenemos disponibilidad de camas para tratar a otras personas. Los laboratorios clínicos están saturados tratando de los hospitales y en otros centros de responder a los enfermos. De todas maneras, sería conveniente hacerlo, pero obviamente después que pase esta pandemia. Bueno, con esto estamos terminando. Les agradezco el interés en las preguntas, se refleja. Y muchas gracias, buenas noches y gracias nuevamente.